Gracias a la doctora María Isabel Ulloa. A continuación realizaremos el cuarto panel de nuestro congreso bajo el nombre El papel de las comunidades en un proyecto minero. Este panel se realiza con el apoyo de la Embajada de Canadá. Invitamos a la mesa a la doctora Natalia Gutiérrez, presidenta de la Agencia Nacional de Minería, administradora de empresas con especialización en finanzas y evaluación de proyectos de la Escuela de Administración, Finanzas y Tecnología EAFIT. Se ha desempeñado como viceministra de Minas y viceministra de Participación Ciudadana del Ministerio del Interior, entre otros cargos. Doctor Alejandro Carlos Chacón, representante de la Cámara, abogado especialista en Derecho Administrativo, con estudios en Pedagogía de la Ciencia y con una maestría en Derecho Penal y Criminológico. Fue asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos y asesor del Ministerio de Comunicaciones. Ha sido ponente de los últimos planes de desarrollo y reformas tributarias. Actualmente es codirector del Partido Liberal. Doctora Claudia Herrera, presidente de Minerales Córdoba, abogada y economista especialista en Derecho Minero Petrolero, con amplia experiencia en la dirección y administración de empresas mineras, el manejo de contratos mineros y comerciales, temas ambientales y desempeño en la dirección administrativa y jurídica de empresas mineras en Colombia. Doctor Luis Marulanda del Valle, vicepresidente de Asuntos Externos de Cerro Matoso, abogado de la Universidad Javeriana con estudios internacionales en leyes del sector extractivo. En Cerro Matoso ha direccionado la estrategia de relacionamiento y comunicaciones con especial énfasis en un proceso de diálogos con las comunidades vecinas a la operación. Doctor Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, abogado de la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado como cónsul general de Colombia en Caracas, consejero de Comunicaciones de la Presidencia de la República, viceministro de Relaciones Exteriores, embajador de Colombia en Grecia y senador de la República en varios periodos. Doctor Silverio Gómez, economista, director de 3 publicaciones especializadas, Mundo Minero, Petróleo y Gas y Fase 4, dedicada a temas de infraestructura. Se ha desempeñado como jefe de planeación del Ministerio de Hacienda y economista en Planeación Nacional. Fue editor económico y de multimedia del Tiempo, fundador del periódico Portafolio y director de la revista Poder, entre otros cargos. El doctor Silverio Gómez será nuestro moderador en este panel. Muy buenos días a todos. Bienvenido, señor ministro. Qué bueno tenerlo aquí. Doctora Natalia, estimados amigos del sector minero. Este foro se llama Comunidades y Minería, papel de las comunidades en la minería. Tenemos, doctor Ángel, 75 minutos, creo. O sea, creo que este foro, ¿sí? 10:30, o sea, 90 minutos. El cumplimiento del tiempo es estricto en el entendido que al mediodía estará el señor presidente y entonces pues tiene unas connotaciones y unas condiciones especiales desde el punto de vista logístico. En esos términos voy a entrar de una vez en materia explicando la metodología. Voy a hacer una introducción realmente muy corta, señor ministro. Después, pues cada uno tendrá un espacio que está calculado entre 7 y 8 minutos, en los cuales, pues evidentemente es más bien un tema de buena voluntad de cada uno cumplir ese horario. Pues no le podemos pedir a la viceministra y al ministro pues que lo vamos a cortar en el cumplimiento del horario, pero les pedimos a todos que
cumplan. Y cada uno tendrá 7 minutos. Yo le voy a hacer una introducción a cada uno con un tema específico para cada uno de los panelistas. Después de esa intervención, para ganar tiempo, me he ingeniado ahí un mecanismo, y es que cada uno de los panelistas le hará una pregunta a otro panelista. No se las haré yo como moderador, sino cada uno de los panelistas. De esa manera, digámoslo, cumplimos el tiempo que tenemos, digámoslo, asignado. Ayer en un artículo en un periódico económico, el doctor León Techer, conocido por todos, hablaba de que el sector agropecuario es mucho más que, mejor que el campo, es mucho más que el sector meramente agropecuario. Y uno también podría aplicarle eso a la minería y decir que la minería, pues, o sea, que el sector agropecuario es mucho más con minería. Entonces, por eso vamos a hablar del concepto local, más bien antes que el sector rural, ¿sí? Esa es la importancia primero de este tema. En segundo lugar, les voy a pedir a los panelistas que por favor no entremos a hablar acerca de la importancia de la minería. O sea, ¿sí? Ya eso lo sabemos hasta la saciedad, sabemos cuál es su aporte y todo. Yo creo que en los 3 foros que se dieron ayer, doctor Ángel, que fue Finanzas Públicas, Medio Ambiente y Postconflicto, en todos se habló del tema local, pero se habló de un asunto que se llama la coordinación interinstitucional. Señor ministro, esto no es un tema novedoso, solamente le quiero decir que cuando uno habla de minería, está involucrando o no está involucrando así directamente solo a 4 ministerios, que son a la Cancillería, a el Ministerio de Salud, digamos lo que no tiene, aunque indirectamente así, al Ministerio de Vivienda y al Ministerio de Cultura. Los demás todos tienen que ver con la minería. Rápidamente, obvio el Ministerio de Minas, obvio el Ministerio de Hacienda, por donde uno lo mire, por la DIAN, por ejemplo. Luego el Ministerio del Medio Ambiente, obvio, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Industria, y le agregamos al Departamento Nacional de Planeación. Todas esas entidades, 12 ministerios, tienen que ver con el tema de la minería. Doctora Natalia, va a comenzar su intervención, pero le quiero comentar lo siguiente en términos de eso, dada usted ser la directora, la presidenta de la Agencia Nacional Minera. El problema no es solamente de Colombia, y en esos términos le quiero plantear lo siguiente. Perú, como todos saben, es un municipio en el cual el PIB minero representa alrededor del 20%. Chile también tiene una participación muy alta. Ollanta Humala creó, dada esa descoordinación interinstitucional, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, dedicada a atender los problemas en las comunidades donde hay explotaciones mineras. Y esa oficina depende del Consejo de Ministros, ¿sí? Y adicionalmente hay un comisionado de la Presidencia de la República para la formalización minera. Y otro tema en términos de la coordinación. Hoy hay 72.000 mineros informales en etapa de saneamiento y se ha montado un sistema fiscal, judicial y policial para atender el tema. La Fiscalía de Perú, bajo la coordinación de ese comisionado presidencial, tiene 150 fiscales dedicados exclusivamente
a la protección de la fauna y flora desde el punto de vista ambiental, pero también atender el problema de la minería ilegal, y en el primer año de operación han decomisado y destruido 200 millones de dólares en maquinaria ilegal. Aquí la Agencia Nacional de la Minería pues es una institución que de una u otra manera desempeña todo el tema de formalización o tiene ese trabajo. Doctora Natalia, con ese marco, ¿por qué no nos habla usted del tema de la coordinación interinstitucional? Como primer factor, obviamente usted seguramente tiene otros temas para hablar, pero yo creo que este es un tema fundamental, la coordinación interinstitucional. 12 ministerios, ¿quién los coordina? Mire, hay una anécdota, para terminar muy rápido mi introducción. Cuando se estaba, y esto lo sabe la gente del gobierno, los funcionarios del gobierno, el doctor Amílcar Acosta es un testigo directo de eso cuando era ministro. Se estaba el tema de la Drummond con el puerto, venía todo el tema de la sanción, estaba el gobierno así, buscando todos los mecanismos para compensar el tema de la menor afectación desde el punto de vista económico, porque eso implicaba regalías, implicaba recursos para la nación y tampoco afectar, digámoslo, a la empresa. Estaban tomando la decisión ya para el efecto de qué iba a hacer el gobierno, y en el Palacio de Nariño estaban en la reunión cuando a alguien le llegó un mensaje de que Cor Magdalena había decidido cerrar el puerto, ¿sí? Cerrarle la operación a la Drummond. Los que estaban en la reunión no tenían ni la menor idea de lo que estaba haciendo Cor Magdalena. Ayer antier, en el municipio, el Tribunal del Quindío tumbó la consulta para Pijao, para el municipio de Pijao. En Antioquia, el Tribunal de Antioquia tomó la decisión para un municipio que se llama Pueblo Rico, si no estoy mal, que también iban a hacer, digámoslo así. Entonces, entre el aparato judicial, el aparato institucional, no hay, digámoslo, mayor coordinación, doctora. Esto no es una crítica ni para el gobierno ni nada, queremos que de aquí salgan cosas muy propositivas, doctora Natalia. Bienvenida y arrancan sus 7 minutos. Bueno, me puso a arrancar por otro lado, pero arrancamos por otro lado, no tengo problema. Buenos días a todos, buenos días a toda la mesa. Es un gusto estar aquí nuevamente. Cuando fui viceministra de Minas, recién nombrada, me inauguraron con un evento bastante similar a este. Y han pasado ya casi 3 años en el que me ha tocado pasar también por diferentes entes del gobierno, en el que me pude dar cuenta de la descoordinación tal vez que hay, no voluntaria, pero sí hay descoordinación frente a los temas mineros en particular. Pero les voy a poner un ejemplo para arrancar a hablar de este tema. De las cosas que ha pasado y que están sufriendo hoy las compañías mineras, es un tema muy complicado con el tema de restitución de tierras. Todos sabemos que ese es uno de los objetivos que tiene este gobierno y es el programa de restitución de tierras. Es un programa supremamente importante, pero la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Minas, vio la urgencia de explicarle y enseñarle a la unidad de restitución de tierras y a sus jueces lo importante y lo específico que es el tema minero. Siempre están confundiendo el suelo con el subsuelo y ya tenemos varias compañías con unos problemas muy complicados porque han entrado a un principio de expropiación por temas de restitución de tierras. A mí a veces me causa un poco de frustración temas como estos porque nosotros nos gastamos casi un año entero en la Agencia Nacional de Minería y en el Ministerio capacitando jueces, capacitando toda la unidad. Y sí, han pasado y siguen pasando temas como que
títulos que llevan muchos años, que representan unos ingresos muy importantes para las regiones, están siendo en este momento, por orden de un juez, caducados literalmente. Entonces esos son, les cuento desde el mundo por el que he pasado, que también hay un tema de descoordinación y hay un tema de desinformación. Y también me ha pasado no solo en el tema interinstitucional, me ha pasado con alcaldes, me ha pasado con indígenas, me ha pasado con diferentes autoridades locales, y créanme que los escenarios no son fáciles, y no son fáciles cuando uno está parado en el gobierno. Me ha tocado, y muchos saben que me ha tocado con alcaldes que me dicen viceministra, o me dijeron en su momento, viceministra, ¿dónde le consigno las regalías? Que es que yo no quiero ni un peso de la regalía de la minería. Y de pronto se levanta otro alcalde, que sí es minero, que sí le interesan las regalías, y me dice, por favor, consígnemelas a mí. Entonces, pero realmente no hay un conocimiento específico de lo que es el proceso minero. Y eso es muy preocupante. Nosotros, en este momento, como Agencia Nacional de Minería, tomamos una decisión, y es que tenemos que capacitar a los alcaldes, obligatoriamente. Los alcaldes que se vayan a posesionar en noviembre y los concejales que se vayan a posesionar entre noviembre y enero, van a tener que hacer un curso en la SAP, donde van a tener que por lo menos que entender qué es la minería, y van a tener que estudiar qué es la minería, porque es que no es un tema fácil, y la gente se limita a pensar en la cantera, o la gente se limita a pensar en la explotación de oro o a pensar en la explotación de carbón, pero se les olvida que es que de la minería salen muchas cosas y se nos están robando el discurso. Eso es lo que a mí es de las cosas que más me frustra, y es, tenemos un secuestro permanente del discurso. Yo les voy a mostrar una presentación que tengo aquí, y esto no es solo de la Agencia Nacional de Minería, digamos, esto es un poco lo que he visto yo que pasa en las regiones y cuáles son los mayores problemas que tenemos por esa falta de coordinación, y no solo coordinación de instituciones. Aquí tiene que haber coordinación entre todos los actores que están en la minería, incluyendo las empresas, incluyendo las ONGs, incluyendo el gobierno nacional, incluyendo el gobierno local. ¿Qué pasa o qué hemos visto? Hay desconfianza de las instituciones mineras, pero porque no las conocen. Hay experiencias negativas que han tenido algunas comunidades con proyectos mineros, pero esas pocas experiencias negativas han sido conocidas alrededor del mundo, desafortunadamente. O sea, sí tenemos cómo contar lo negativo, pero no tenemos cómo contar lo positivo. Tenemos creencias negativas sobre la minería justamente porque no la conocemos, y nos encontramos con unas expectativas a los proyectos mineros que en ocasiones las comunidades esperan que las compañías suplan la función del gobierno nacional. Entonces, definitivamente sí, es difícil el tema minero, es difícil entrar a una comunidad, pero porque yo creo que nos hemos demorado, y ahí me incluyo yo, nos hemos demorado mucho en entender que es que el cuento es diferente y que vamos a tener que empezar a contar esta historia de una manera diferente. Tenemos un gran problema, que es la desinformación. Y yo les voy a hacer una pregunta aquí a todos, de si tienen en la cabeza, por ejemplo, aquí que todos somos mineros los que estamos acá, ¿cuánto creen que del territorio nacional tenemos utilizado en minería? ¿El 5, el 10, el 15%? ¿Quién cree que estamos hablando del 10% del territorio nacional? Pueden levantar la mano. Bueno, les voy a mostrar una gráfica solamente para que tengamos una idea en la cabeza. Colombia tiene 114 millones de hectáreas, 114 mil millones de hectáreas, 114 millones de hectáreas.
4.5% del territorio nacional está titulado, pero de ese 4.5% solo el 2.3% está en exploración. Solo el 1.6% está en construcción y montaje y solo el 1.1% está en explotación realmente. Entonces, estas son unas cifras con las que tenemos que empezar a contarle a la gente realmente de qué cantidad de territorio en Colombia estamos usando para la minería y esa cantidad de territorio, ¿para qué nos está ayudando? Ahorita les voy a mostrar al final lo que significa que el 1.1% del país de minería bien hecha, porque además en la Agencia Nacional de Minería nos encargamos de administrar el recurso minero legal, el recurso minero que se ha entregado legítimamente, que paga regalías y que paga impuestos. Pero me voy a devolver un poco, no sé si lo ven bien, aquí está Colombia igualita, ¿sí? Si tuviéramos que dibujar de arriba para abajo, la punta que ven arriba verde sería el espacio que está utilizado en minería de todo el país. Tenemos en áreas protegidas aproximadamente 13 millones de hectáreas, tenemos en agricultura, ahí no se ve muy bien, aproximadamente 6 millones de hectáreas, en pastoreo 13 millones de hectáreas, y en cuerpos de agua 2 millones de hectáreas. Entonces no es verdad tampoco que la minería se está comiendo el país como salen a contar las personas que justamente quieren desinformar. Pero no solo tenemos cifras, sino que tenemos buenas historias. Entonces eso también es un reto y eso es una tarea. Yo estoy muy preocupada con un tema que está sucediendo con las carboneras, porque si a Colombia no le siguen comprando carbón, Colombia va a tener un serio problema de regalías y se está moviendo internacionalmente una iniciativa para que a Colombia no se le siga comprando carbón y para que le compren carbón a otros países. Y los financiadores de esas ONGs que están montando todo eso son otros países carboneros. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque si no nos movemos a echar el buen cuento, pues sí tenemos otros que se están moviendo a echar el mal cuento, ¿sí? Aquí ya aparecen los colores, como pueden ver, realmente la minería está arriba en verde, el resto entre áreas protegidas y en áreas utilizadas para la agricultura y para el tema del agro, pues son unas cifras supremamente significativas. Entonces la lucha por el territorio tampoco es la realidad que nos pintan los periódicos, ni tampoco es la realidad que nos quieren vender los que van en contra de este sector. Les voy a poner el departamento de Boyacá, el ejemplo del departamento de Boyacá. Aquí algunos me oyeron decir estas cifras en alguna otra reunión, pero se las voy a explicar gráficamente. Boyacá, ejemplo. Boyacá es un departamento con 1.200.000 personas aproximadamente, tiene 2.3 millones de hectáreas, área excluida, el área verde que vemos allá, si lo tuviéramos que dibujar de manera plana, 719.000 hectáreas están protegidas. Protegidas es que no podemos hacer nada, no podemos sembrar papa, no podemos tener ganadería, no podemos hacer minería. Pero, adicionalmente tenemos 1.6 millones de hectáreas para la actividad productiva. Esa actividad productiva, y tenemos solo 320.000 hectáreas para títulos mineros, que realmente en explotación tenemos 555 títulos que representan el 4.6% del territorio, ¿sí? Y si lo ven de allá para acá, la línea café representa lo que sería la minería en el territorio. ¿Qué se produce? 2 millones de toneladas de carbón, 300.000 metros cúbicos de materiales de construcción, 21 toneladas de roca fosfórica, 1.000 toneladas de yeso,
y 230.000 toneladas de hierro. Y es obviamente el departamento con más exportaciones a nivel casi mundial de esmeraldas. En ese mismo departamento existe área cultivada de 130.000 hectáreas, donde se producen 2.5 millones de toneladas de productos agrícolas al año. Es la línea anaranjada. Y todavía nos queda más de la mitad del territorio del departamento de Boyacá, donde se producen las cifras que aquí les voy a presentar, que son la despensa no solo de la zona andina del país, sino de casi todo el país. Entonces, lo que quiero dar un ejemplo aquí es que tenemos un buen cuento para echar, tenemos unas buenas cifras, tenemos unas buenas historias, pero efectivamente nos falta coordinación. Nos falta coordinación y no solo interinstitucional. Nos falta coordinación con los gremios, nos falta coordinación con las empresas y como Agencia Nacional de Minería, uno de los más grandes retos que tenemos es que somos de las pocas agencias que sí tenemos participación en las oficinas regionales. Queremos trabajar con los alcaldes, queremos trabajar con las autoridades locales y queremos que entiendan que estas son las cifras reales de la minería y que realmente la minería bien hecha tiene cifras como, bueno, esto es un tema de oportunidades y de trabajo, que eso todos lo conocemos. Queremos trabajar en comunicación, en transparencia, en veeduría ciudadana y en espacios de participación. Pero los aportes, perdón, me voy a robar un poquito de agua. Pero, ¿qué pasa si no tenemos la minería que tenemos hoy? Con lo que produce la minería y el sector minero energético, podríamos financiar 3.6 veces el sector social. El sector de trabajo, 7.3 veces. Estos son los presupuestos que se asignan hoy en día al presupuesto general de la Nación. Tendríamos financiado el sector salud 7.3 veces. El sector transporte, 3.9 veces. El sector educación, un 85% más. Y lo que más nos gusta a todos, estaríamos pagando menos impuestos. Entonces, este es un poco el mensaje. Ya terminé, se me acabó el tiempo. Pero lo que quiero decir es que esto es un llamado a que tenemos un buen cuento, tenemos unas buenas cifras, tenemos que tener un compromiso de trabajar de manera articulada, no solo entre las instituciones del Estado, sino entre las instituciones del Estado y las empresas. Muchas gracias, doctora Natalia. Doctora Natalia, ayer el ministro de Medio Ambiente, Gabriel Vallejo, dijo que él iba para arriba y para abajo por todo el país, sobre todo con las corporaciones autónomas regionales, que él iba a las 33 corporaciones regionales. ¿Por qué no se hace invitar a esas reuniones de las corporaciones y van con el señor ministro? ¿Sí? Qué bueno sería, porque yo sí que, por lo menos en los departamentos en donde hay, digámoslo, minería. ¿Sería? No, sería bueno. O sea, le propongo que se haga invitar del ministro a esas reuniones de las corporaciones autónomas regionales en distintas zonas del país. Pero muchísimas gracias, doctora. Sabemos el nivel de información tan importante que está acumulando. Ya la agencia es una entidad que está completando 2 años y medio. Será mucho pedirle, ciertamente, pero yo creo que, digámoslo así, el futuro tiene que ser mucho mejor, doctora. Señor ministro, ya lo habíamos saludado, bienvenido. Y le quiero plantear lo siguiente. En la Constitución del año 91 se determinó que iba a haber una reglamentación de la consulta previa a las minorías por efecto, en
en el tema específico aquí lo que nos interesa minero, pero no es solamente eso. Han pasado, estamos hablando de 14 años, ¿no? 24. ¿Cómo? 24. 24 años. Y no ha habido, digámoslo, no se ha dado esa reglamentación de la consulta previa. Nosotros sabemos pues que no es un tema fácil. Muchos proyectos de ley se han parado en buena parte por eso. Las corporaciones autónomas, el proyecto de corporaciones autónomas regionales tampoco ha avanzado, tengo entendido con eso. Temas del Ministerio de Agricultura tampoco han surtido el trámite en el Congreso en buena parte por el tema de las consultas. Y ahí sí, como se dice, uno escucha que eso da para nivel regional, para que hayan negocios manejando el tema de la consulta, abogados por allá en las regiones cobrando. O sea, ustedes en el sector minero lo saben mejor. Ese es el primer punto que quisiéramos, señor ministro, que usted nos hablara y que de pronto nos hiciera un anuncio, así como se dice en términos periodísticos, una chiva, ¿sí? El segundo tema, ayer hubo un foro muy interesante sobre el tema del posconflicto, ministro, y la minería como está claramente ligada, digámoslo, al tema. Ese sería otro aspecto. Y no sé qué más en la agenda legislativa podría usted, digámoslo, aportarnos que tenga que ver con el sector minero. Ministro, nuevamente bienvenido. Si usted quiere hablar desde ahí, con muchísimo gusto. Sí, hablemos desde aquí porque después de ver a Natalia allá parada, creo que no luce el ministro del Interior. Mejor quedarse sentado. ¿Sí o no? Tiene razón, María Consuelo. Un saludo muy especial a todos los asistentes a este foro. Silverio, muy grato verlo nuevamente. A Santiago Ángel, presidente de la asociación, del gremio, a su junta directiva y a todos los representantes del sector, al presidente de la Cámara que nos acompaña hoy, el senador, ya lo iba a ascender, Fabio Amin, y a los congresistas que nos acompañan. Yo quisiera, Silverio, antes de contestar esta pregunta, hacer 2 o 3 reflexiones sobre el papel del sector minero, aunque sé que ayer se habló a profundidad del tema del posconflicto. Quisiera de alguna manera señalar que para el gobierno nacional el papel de las empresas del sector minero colombiano en el proceso de la construcción de la Colombia del posconflicto que esperamos avanzar en medio de las dificultades que tiene hoy el proceso de paz en La Habana es fundamental. Y ya hemos venido trabajando al respecto, ya hemos venido haciendo reflexiones en torno a temas como el del ordenamiento territorial, la minería legal y la minería ilegal, que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el país. Y allí creo que es fundamental comenzar diciendo que desde el Ministerio del Interior avanzamos en una primera fase en un estudio de lo que son los departamentos y municipios en donde todavía se vive con algún grado de intensidad el conflicto armado colombiano, es decir, en donde hay una actividad militar organizada de las FARC, del ELN o de las bandas criminales. Determinamos inicialmente, según esos estudios, 246 municipios en donde todavía aún persiste el conflicto. De esos 246 municipios, 112 en donde hay todavía una actividad intensa de los grupos violentos al margen de la ley. Y de esos 112 municipios,
ya hicimos una primera evaluación, un estudio con la Fundación Ideas para la Paz y con la Fundación Paz y Reconciliación en 46 municipios de ellos, en el departamento de Antioquia, en una de sus subregiones, en el departamento del Cauca, en el departamento del norte de Santander, en el departamento del Chocó, en Huila y en Caquetá. Y allí estamos haciendo esa profundización para saber esos municipios del país. Ya tenemos los resultados de los primeros 46 municipios, comenzamos hace un mes una segunda etapa con 30 municipios más y esperamos culminar antes de finalizar el año con los 36 municipios adicionales. En los primeros 46 municipios, en los 6 primeros departamentos que les mencioné, hemos encontrado una particularidad muy especial sobre la cual está trabajando el Ministerio del Posconflicto del General Naranjo y en un comité del posconflicto que ya existe en el Gobierno Nacional y que entre otras cosas se formalizará en el Plan Nacional de Desarrollo que está a consideración del Congreso, un comité del posconflicto en el cual participa Planeación Nacional, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Interior fundamentalmente, con la Oficina de Paz obviamente. Allí lo que queremos hacer es un diagnóstico de la fortaleza institucional, del tejido social que hay en esos municipios, de cómo estarían preparados esos municipios para asumir la reinserción de algunos de los frentes de las FARC que actúan en esas zonas y cómo podríamos impactar positivamente al día siguiente de firmado un acuerdo de paz y de comenzada la etapa del posconflicto, de transformar positivamente la vida de esas comunidades. No solamente pensando en materia de los reinsertados, sino pensando especialmente en materia de las comunidades y de las víctimas de ese conflicto, y allí viene el tema de restitución de tierras del que hablaba Natalia. Y allí lo que hemos encontrado es que en la mayoría de sus municipios hay coincidencias en que donde está el ELN también están las FARC y también hay BACRIN, y que son municipios que tienen las mismas particularidades en el sentido de que la fuente fundamental de recursos de esos grupos armados ilegales, y allí se cruza también el mapa, es el narcotráfico y cada vez de manera más creciente la minería ilegal. Para nadie es un secreto, por ejemplo, no sé si aquí debe haber empresas que trabajan en el departamento del Cauca. Al gobierno nacional lo tiene profundamente preocupado. La situación del departamento del Cauca es absolutamente lamentable en materia de minería ilegal. Y allí es donde se viene a ver las contradicciones de las propias comunidades. Hace 2 o 3 meses, unas mujeres afros del departamento del Cauca, las mujeres de la Toma, del norte del Cauca, se tomaron el Ministerio del Interior, duraron allí varios días instaladas, exigiéndole al gobierno nacional que actuara con toda contundencia contra la minería ilegal. Hemos venido avanzando en ese propósito mucho más lentamente de lo que quisiéramos. Hay una discusión sobre la legislación y los instrumentos que tiene hoy el gobierno, si son suficientes o no. En todo caso, como anécdota, a propósito de eso, con el Ministerio de Defensa se hicieron varios operativos en la zona. Y a los 8 días, o a los 10 días, otro sector de comunidades de la misma región casi se toma nuevamente el ministerio, protestando porque se han hecho esos operativos. Entonces, esa es un poco la realidad en el territorio frente a estos temas que tienen mucho que ver también con la actividad legal que ustedes hacen, porque obviamente es fundamental para el país, y ese es un compromiso del gobierno nacional,
el mejor antídoto y la mejor manera de luchar contra esa minería ilegal es promocionar, proteger, garantizar el ejercicio de la minería legal en Colombia y que cada día haya mayor seguridad jurídica, menores problemas con las comunidades y un compromiso más grande del gobierno nacional en esa materia para que cada día crezcan los negocios y crezca la generación de empleo en el sector de la minería. Y hoy hay una institucionalidad mucho más fuerte en esa materia. Y lo mencionaba también Natalia y lo preguntaba Silverio. Hoy la coordinación interinstitucional en el gobierno alrededor de este tema de la minería y de los hidrocarburos funciona bastante bien. Hoy hay a nivel nacional, de pronto todavía en los niveles de las corporaciones autónomas hay inconvenientes, pero a nivel de las entidades del orden nacional hay unas estrategias permanentes, hay una interlocución permanente, Ministerio del Interior, Ministerio de Minas, Agencia Nacional Minera, Agencia de Hidrocarburos, que nos ha permitido a través de distintos escenarios de interlocución interinstitucional ser cada día más eficientes y estar mejor coordinados en esa materia. En lo que tiene que ver con el Ministerio del Interior, nosotros hemos venido intentando desde antes desde el primer mandato del presidente Santos y se ha profundizado ahora, trabajar estos temas sobre la base de una premisa fundamental: aislar a los sectores radicales de lado y lado de la balanza. En el Ministerio partimos de la base que no tienen ninguna razón aquellos sectores de las comunidades afros o indígenas que parten de la base que cualquier actividad, o de las comunidades en general, que cualquier actividad minera es dañina para su territorio y que la presencia minera le hace daño al territorio, como también del otro lado del extremo, de sectores en la opinión o sectores en la minería que consideran que la participación de las comunidades en la evaluación de estos proyectos, que las preocupaciones que expresan son per se un obstáculo para el desarrollo de la minería en el país. Yo creo que si estamos pensando más allá del sector, en el país, en la Colombia reconciliada, en la Colombia del posconflicto, en una Colombia que en la medida en que se dejen de utilizar las armas para buscar el poder, va a tener un mayor nivel de activismo social en las regiones, va a haber mayores expresiones y exigencias de la comunidad. Tenemos que estar preparados, gobierno y sector privado, para responder frente a estas inquietudes de la comunidad y tener una institucionalidad seria y eficiente, también obviamente dentro de un marco jurídico muy preciso. Y creemos que eso se puede hacer y eso se puede dar, que no tenemos que partir de la base. Yo creo que así como es de malo que en esas comunidades se pretenda acusar de todo lo peor posible a las empresas del sector minero en sus territorios, es malo también que del otro lado se parta de la base, por ejemplo, de que todo proceso de consulta ciudadana, todo proceso de participación social en los territorios se estigmatice y se considere que se volvió un negocio o que todos los que están detrás de ellos son unos bandidos en busca de beneficios. Yo creo que hay expresiones muy legítimas de la comunidad frente a las actividades y lo que hay es que potenciar esa gente seria y responsable con liderazgos que hay en las regiones para ponerlo del lado del Estado y del lado de la generación del progreso y del desarrollo económico en esas regiones y no del lado equivocado, que sería muy malo para el país hacia el futuro. Y allí yo creo que la tarea que podemos hacer desde el Estado y desde el Ministerio del Interior es muy importante. En primer lugar, poniendo en evidencia
y lo estamos haciendo con la Fiscalía General de la Nación, aquellos líderes de estas comunidades que lo único que utilizan son sus comunidades para extorsionar, para presionar, para chantajear a las empresas que pretenden llegar a las distintas regiones de Colombia. Porque es que las generalizaciones son muy malas, aquí hay que ponerle nombre y apellido a las situaciones. Y aquí, sin duda alguna, los hay en distintas regiones de Colombia frente a proyectos de infraestructura. No tenemos tiempo para citar unos casos absolutamente aberrantes que hemos conocido en el ministerio frente a proyectos de minería, frente a proyectos de hidrocarburos. Hay sin duda alguna líderes sociales en las regiones que lo único que buscan es su beneficio personal a través de cualquier medio. Allí tenemos que individualizar, judicializar y condenar a esos responsables, porque eso le hace bien también a las propias comunidades. Y nosotros hemos insistido una y otra vez ante los principales líderes indígenas y de los consejos afros que tienen que ayudarnos a desenmascarar a esos bandidos, porque eso sí permite de alguna manera legitimar la acción que en defensa de sus comunidades hacen los verdaderos voceros de esas comunidades. En eso estamos trabajando. Desde agosto del 2014 hemos capacitado más de 7.000 líderes comunitarios, una inversión de más de 3.000 millones de pesos del Ministerio del Interior en estos temas que tienen que ver con las consultas con las comunidades, para que haya cada vez más gente sabiendo lo que debe hacer de manera sensata en esta materia, haciéndolos ver que la consulta, que es un derecho fundamental derivado de la Constitución del 91, no puede ser, no debe ser un obstáculo para el desarrollo de la minería o de la actividad de los hidrocarburos o de proyectos de infraestructura en el país. Y haciéndoles ver también la importancia de que nos denuncien y nosotros coordinando con la Fiscalía para avanzar en esa individualización de quienes se esconden detrás de la solidaridad que generan estas comunidades a nivel nacional e internacional para hacer un poco de sus fechorías. Y yo creo que en el gobierno nacional hemos avanzado mucho en esa materia de las consultas. Yo creo que hoy hemos avanzado mucho en esa coordinación, en la eficacia, en la reducción de los términos de la consulta, de las consultas previas para esta clase del proyecto. Durante el gobierno pasado, por ejemplo, se protocolizaron 608 acuerdos en esa materia de consulta previa. En este gobierno, en el del presidente Santos, hemos protocolizado 3.345 acuerdos, de los cuales la mayoría en el sector minero, por ejemplo, se protocolizaron en este gobierno 296 acuerdos, de los cuales 204 se protocolizaron en el año 2014. Veníamos en un promedio desde el año 2002 hasta el año 2014, incluyendo el primer mandato del presidente Santos, de 7 acuerdos anuales, 8 acuerdos, 9 acuerdos con las comunidades en materia de consulta. Y el año pasado, solo el año pasado, se hicieron 204 acuerdos en esta materia. Ustedes saben también, además, que en ese propósito de agilizar todos estos procesos, se expidió un documento COMPES, el que conocemos como el documento COMPES de los PINES, el 3762, y con base en esa estrategia, que también es otro escenario de coordinación interinstitucional, desde la propia Vicepresidencia de la República, Ministerio del Interior, Presidencia de la República, ya se han protocolizado 12 acuerdos en esa materia, 5 acuerdos en proyectos de infraestructura, 3 en proyectos de hidrocarburos, 2 de energía y 2 de minería. Los de minería aprobados han sido el del Cerrejón, que se conoce, que es el de la modificación del cauce parcial del arroyo Bruno, y también el de Cerro Matoso, que se protocolizó con uno de las 2 comunidades indígenas, con el Cabildo Indígena Puente Uré,
Y con la segunda comunidad esperamos el 30 de mayo protocolizar ese segundo acuerdo con la otra comunidad indígena denominada Centroamérica. Hago toda esta reflexión para decir que en el gobierno nacional somos conscientes de la necesidad de la coordinación interinstitucional, de la necesidad de ser eficaces en buscar ese equilibrio en que se deba consultar a las comunidades como lo ordena la Constitución Nacional y el bloque de constitucionalidad, pero también en que somos conscientes de que se requiere tener la mayor seguridad jurídica en esta materia, la mayor eficacia para que no sea este mecanismo de la consulta previa y en general el de las exigencias de las comunidades un obstáculo para el desarrollo de la industria minera del país. Dicho esto, llegamos a una segunda etapa en la reflexión del gobierno. Bueno, la dirección de consulta previa al Ministerio del Interior está funcionando bien, se están cumpliendo los plazos, hay una relación institucional importante con los sectores de la infraestructura, de hidrocarburos, de la minería. Se ha estado trabajando de manera concertada en la búsqueda de soluciones a los inconvenientes que surgen todos los días. En el proyecto Pines todas las semanas se reúne el comité de los Pines para hacerle seguimiento a los proyectos de infraestructura, a los de minería. Eso también ha estado funcionando bien bajo el liderazgo del señor vicepresidente, pero surge también la reflexión de si vamos a seguir aplazando, como se ha venido aplazando muchos desarrollos legales de la Constitución del 91, el tema de la regulación de ese derecho fundamental a la consulta. Si tenemos total certeza de que jurídicamente es sostenible lo que hemos venido haciendo, si da garantías para la inversión en el sector al mediano y largo plazo. Y la respuesta es que no, que han pasado 24 años y no han sido capaces uno y otro gobierno de sacar adelante, y se ha convertido en una especie de coco legislativo, y con las comunidades el tema de la ley de consulta previa. Casi que uno llega a la convicción de que es mucho más fácil hoy sacar adelante la reforma al equilibrio de poderes que la ley de consulta previa. Pero hemos venido trabajando, y es lo que les quiero contar. Santiago es testigo de ello, la Cámara de la Infraestructura, los gremios interesados del sector, sobre la base de que logremos en un diálogo abierto y franco con las comunidades indígenas, con las comunidades afros y con el sector privado, empezar a explorar caminos que nos lleven a una concertación para presentar una iniciativa de carácter legislativo al Congreso. Y consideramos hoy que no es difícil lograrlo. Hemos encontrado en los principales líderes de las comunidades indígenas y de los afros también como la misma sensación de que es importante para ellos tener un marco jurídico claro, especialmente para los líderes que realmente, cuando uno los escucha, sienten que tienen que defender a sus comunidades en materia ambiental, en materia de la afectación de estos proyectos, y que legítimamente ejercen ese derecho constitucional, que son los más y no la excepción. Y uno siente que ellos quisieran tener ese marco también, porque con ese marco legal se les ayuda a excluir a los pocos individuos que pretenden abusar de ese derecho, y suceden todos los episodios que ustedes tienen relatos en sus distintos proyectos y regiones. Entonces, ahí hemos encontrado, y yo debo destacarlo, una actitud muy propositiva y muy constructiva de las comunidades indígenas y afros, y por el otro lado también, obviamente, un interés
para tener la mayor seguridad posible de las empresas de infraestructura, las empresas de hidrocarburos, de las empresas de gas, etcétera, y obviamente las de minería. Y estamos comenzando a andar un camino que ha sido muy interesante, con distintas fundaciones que albergan a empresarios del sector. Algunos de ustedes las conocen, algunos de ustedes participan de ellas, y con los principales líderes de comunidades indígenas y afros. Y estamos empezando a construir en el Ministerio del Interior textos, borradores de lo que podría ser eventualmente. No hay todavía absolutamente nada escrito, pero sí hay unas ideas y unos principios generales, un proyecto de ley en esta materia, que debe contener condiciones precisas en materia de consulta previa, y que contiene, y queremos que contenga, y lo estamos estudiando, doctor Silverio, tal vez usted le preguntaba a Natalia, una idea en la que yo en los últimos meses he venido trabajando y dándole vueltas a la cabeza, y he llegado a la conclusión que es fundamental, ahora y más todavía, si Colombia finalmente firma un acuerdo de paz, firmamos con quienes han estado ejerciendo la violencia y entramos en una etapa de posconflicto, que es la creación de una agencia nacional de diálogo intercultural interétnico en el país, no de una autoridad de consulta previa independiente y autónoma. Este tema no se puede limitar al tema de una autoridad para que expida unas licencias. De hecho, hay que decirlo, vuelvo y digo, y este gobierno se enorgullece de decirlo, y hemos avanzado mucho en esa materia. Desde antes de mi llegada al Ministerio del Interior, cuando estaba aquí la doctora Natalia de viceministra, no es un logro de este ministerio en los últimos 8 meses. Se ha avanzado, se muestran los indicadores muy eficientes en materia de consulta previa, pero debemos ir mucho más allá. Debemos establecer, separar de todas las entidades. Hoy en día, cuando se convoca una reunión de esta naturaleza, aparecen 15, 20 entidades, que Silverio decía, y a veces, a pesar de los esfuerzos, es difícil la coordinación. Y uno debería ser capaz de tener una entidad muy fuerte, dependiendo de la presidencia de la República, no de ningún ministerio, porque es muy importante para la paz de este país ese diálogo intercultural, interétnico, que tiene mucho que ver con todo lo que pasa en el territorio en materia de minería, de infraestructura, y se crearía una entidad muy fuerte que a nombre del Estado coordine toda esta tarea, que tendría además un gran papel en la Colombia del posconflicto. Debemos también, dentro de ese proyecto de ley, incluir todo lo que tiene que ver con el test de proporcionalidad y con la duración de las consultas previas también. Pero insisto, más allá de todos los procedimientos, términos, requisitos que tenga el proyecto, hay que tener la visión un poco más allá del trámite de consulta previa, de lo que sería el diálogo intercultural e interétnico. Yo sé que ya estoy volado de tiempo, pero uno está acostumbrado a hablar en el Congreso que no hay límite de tiempo, por lo menos para los ministros, para los congresistas sí, pero termino diciéndoles lo siguiente: ¿en qué vamos hoy o si quieren no les cuento en qué vamos? Ministro, yo bueno, creo que sí, creo que… Bueno, entonces, ¿en qué vamos hoy en esta materia? Tenemos 2 cuellos de botella hoy que tenemos que superar. Uno, no tenemos hoy un espacio, un organismo, el espacio de interlocución con los afros. El organismo que ordena la ley y la Constitución para consultar estas decisiones con los afros hoy no existe. Lo tumbó la Corte Constitucional, una sentencia, la 576 del año pasado. Hemos venido tratando de cumplir con esa sentencia. Hicimos un enorme esfuerzo porque teníamos que consultar acá para presentar al Congreso el plan de desarrollo. Se necesitaba la consulta con los afros
hicimos asambleas en los 32 departamentos del país, hicimos el proceso más amplio y democrático que se ha hecho desde la Constitución para escuchar a esas comunidades afros, para que estuvieran representadas. Lamentablemente, cuando llegamos a constituir ese organismo en Bogotá, con representación de los 32 departamentos, afloraron unas divisiones internas profundas entre las comunidades afros, especialmente en materia territorial, lo que tenía que ver con las comunidades afros del Pacífico, que han sido siempre las más trascendentes, Valle, Chocó, Nariño y Cauca, y el resto del país, especialmente la costa Caribe y otros departamentos. No pudimos llegar a un acuerdo, no se constituyó el espacio, estamos insistiendo en ello, porque se ha hecho un gran esfuerzo en esa materia, y una vez tengamos el espacio, yo creo que allí superaremos un primer cuello de botella para tener una interlocución con los afros con respecto a esta iniciativa. La segunda limitación que tenemos ha sido de carácter económico y fiscal. Hemos pedido al Ministerio de Hacienda y reiterado la solicitud 2 veces desde el año pasado y ahora este año de los recursos que necesitaríamos para adelantar ese proceso de consulta en todo el país, porque sin duda alguna sería el proceso más profundo, más importante, más trascendental. Tendríamos que hacerlo con todas las comunidades en Colombia, hacer un proceso muy serio de consulta de esta ley, un proceso muy democrático que yo estoy seguro que podríamos sacar adelante, y he visto el interés de esas comunidades en avanzar en esa materia. Superados esos dos obstáculos, el de los recursos y la constitución del espacio, que esperamos hacerlo antes de que termine este semestre, esperamos que en la agenda legislativa del Gobierno Nacional del próximo periodo de sesiones, que se inicia el 20 de julio, que podamos tener ya un proyecto de ley concertado suficientemente con las comunidades, con el sector empresarial, para que en Colombia podamos dar ese debate de cara al país sobre cómo logramos armonizar el desarrollo de estos sectores de la minería colombiana y el desarrollo en general del país con los intereses de las comunidades, y sobre todo cómo logramos avanzar en la creación de esta agencia del diálogo interétnico e intercultural, que creemos hoy en el Ministerio del Interior es absolutamente fundamental para garantizar la implementación de todas las políticas del posconflicto en el territorio nacional. Este no es un tema que le interese a ustedes, los de las empresas mineras, ni que le interese solo a las comunidades indígenas o a los afros. Este debe ser un tema, y así lo entiende el Gobierno Nacional, y ese es el compromiso para trabajar con ustedes, que le interesa a todo el país, especialmente al país que estamos soñando muchos, a la Colombia en paz, reconciliada, del posconflicto, en el cual estos temas jugarán un papel fundamental. Ahora, todos estos conflictos de tierra, los conflictos interétnicos, ya el escenario del conflicto social en Colombia será muy distinto al que hemos vivido durante estos 50 años, en donde todo se ha resuelto a bala, en donde todo se ha resuelto en enfrentamientos armados con la conformación de grupos para defender unos y otros intereses. Ahora necesitamos más diálogo para superar estos conflictos sociales, y a esos que los queremos invitar desde el Gobierno Nacional el día de hoy. Muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias, señor ministro. Yo creo que la extensión del tiempo se justificó. Ministro, muchas gracias. Yo creo que larga vida en el ministerio, y yo creo que al señor presidente hay que decirle ahora que venga que usted tiene que ser en el ministerio. Bueno, ciertamente los ministros y el gobierno no tienen restricción en el Congreso de la República en tiempo, pero los congresistas sí. Este es el mensaje que le vamos a mandar contundentemente, digámoslo, al doctor Chacón, para que nos hable el tema. Ministro, yo quiero que al final, en un minuto, usted nos cuente, es un pedido que me acaban de hacer, sobre el tema de lo que está pasando en algunos municipios que están usando el mecanismo
de las consultas, referendos, digámoslo así, para efectos de limitar la explotación de proyectos, digámoslo, mineros. Yo hacía la alusión a Pijao y al municipio de Antioquia. Cajamarca, pues el Consejo logró no aprobarlo, pero en Piedras arbitrariamente lo hicieron así. Pero bueno, ahora, ministro. Doctor Chacón, en su hoja de vida dice que usted ha estado vinculado al tema de ponencia en las reformas tributarias. Solamente le quiero decir una cosa: la última reforma tributaria del gobierno tuvo un sesgo en favor de la generación de empleo directo, y en esos términos convirtió a la minería, fue una reforma antiminera, ¿sí? Porque estimula mucho el empleo directo, pero no el indirecto. En el caso minero sí es muy importante desde el punto de vista minero. Allá va a llegar ahora, en esta nueva legislatura, seguramente un primer proyecto de ley de reforma tributaria, independiente a lo que decía el doctor Guillermo Perry ayer sobre la reforma tributaria estructural. Ese era un comentario. Doctor Chacón, ayer el ministro de Minas nos habló de todo lo que hay en el plan de desarrollo en materia minera, arrancando por algo que personalmente me sorprendió, es que están definiendo qué es minería: la minería de subsistencia, la minería artesanal, la minería pequeña, mediana y la gran minería. Ese es un punto que yo quiero que usted de pronto profundice el tema del plan de desarrollo en la minería. Pero también otros dos temas que tienen que ver con el código minero, que también ha sido un tema ya que ha pasado ya mucho tiempo, y incluso pues desde el punto de vista legal sabemos todo lo que pasó con la Corte y el gobierno finalmente no expidió el código minero. ¿Qué elementos o qué puntos específicos podrían quedar en ese tema minero? Y el otro tema tiene que ver con que en el plan de desarrollo, tengo entendido, no quedó nada sobre las corporaciones autónomas regionales, pero el señor ministro del Medio Ambiente sí está interesado en una reforma a las corporaciones autónomas regionales. Doctor Chacón, sus 7 minutos, así, bajo las normas del reglamento del Congreso de la República. Muy bien. Doctor Chacón, una cosa. Yo quiero pedirle al doctor Marulanda del Valle y a la doctora Claudia que preparen preguntas antes que todo para ellos, ¿sí? Antes que la intervención, seguramente usted hará alguna alusión al tema de Cerro Matoso, doctor, pero el objetivo es que para ganar tiempo ustedes dos hagan las preguntas a tanto a la doctora Natalia, al ministro y al honorable senador. Doctor Chacón. Bueno, gracias, Silverio. Le quiero contar que en el Congreso de la República no nos interrumpen tampoco de esa manera. Ya nos quitó 50 segundos. Silverio, gracias, muy gentil, un agradecimiento a ACM y a Santiago por la invitación. Qué buena introducción, yo iba a decirle eso, como tenemos restringido el tiempo, no como los ministros, lo cumpliremos a cabalidad. Yo llegué ayer un poco tarde y me contaron mis compañeros congresistas que estaban aquí, que el ministro del Medio Ambiente había contado que se le había cuestionado mucho y le decían que no era el ministro del Medio Ambiente, sino el ministro de Minas y Energía. Les quiero contar que yo soy el autor de esa confusión que tiene el ministro. Y no solamente una confusión que le hemos planteado frente a su papel como ministro del Medio Ambiente, sino a su papel también como magistrado de alta corte, que también cuando se le da por interpretar y ajustar las normas que no le corresponden como ministro del Medio Ambiente. Y le cuento, Silverio, y un saludo muy especial a todos los del panel, especialmente al ministro del Interior, quien fuera mi fórmula al Senado, y me
complace mucho compartir hoy este panel y que veo aquí a Manuel Guillermo, al presidente de la Cámara y al doctor Ángel Custodio, que siempre dicen y me toman el pelo, ahí llegó su jefe, a mi jefe el ministro Juan Fernando Cristo. Yo soy el autor de esa prohibición que ha creado tanta malestar, que ayer decía el senador en el panel que iniciativas legislativas inesperadas, algo así planteó, prohibición de páramos y humedales en exploración mineroenergética agropecuaria en Colombia, en el anterior Plan de Desarrollo 1450. Yo pienso que eso no fue una limitante, que la limitante ha sido por la falta del cumplimiento del gobierno, especialmente del Ministerio del Medio Ambiente, en regular especialmente de manera expedita la limitación de los páramos y humedales. La dificultad con ese artículo no es el artículo en sí, es precisamente que el gobierno, para limitar un solo páramo de los no más de 40 que ustedes saben existen en Colombia, se demoró 4 años. El gran problema no es la legislación, es el cumplimiento precisamente que el gobierno debe hacer de la legislación sobre la materia. Si el gobierno en los primeros 6 meses, como le correspondía al Ministerio del Medio Ambiente, hubiera delimitado los páramos y humedales, seguramente desde hace mucho tiempo hubieran podido cumplir con los proyectos mineros que se encontraban allí en esos páramos y humedales en Colombia. De la misma manera, es importante contarles que este Plan Nacional de Desarrollo en ese artículo específico ha tenido unas modificaciones precisamente concertadas con el ministro del Medio Ambiente en la revisión precisa, rápida y expedita, que también debe hacerlo, no demorarse 4 años, de esas licencias mineras que se encuentran en los páramos y humedales para que puedan perfectamente continuar con esa actividad. Frente a la invitación que nos hacían, especialmente Silverio, de cuál es el papel de las comunidades, pues yo pienso que todos ustedes lo tienen claro legislativamente, especialmente las garantías y derechos que se le dan en la socialización, en la consulta y en la compensación e indemnización que se debe hacer frente a cualquier proyecto mineroenergético en Colombia. ¿Hasta qué punto esa normatividad puede ser una limitante? Bien podría decirse que lo es. Yo pensaría, como lo resalta hoy el ministro Cristo, que depende de cómo se haga. Yo creería que la socialización es sana. ¿En qué sentido? En que le den la caracterización y las características del proyecto que se viene a presentar, de la ubicación geográfica, los derechos, deberes, la duración, los servicios que se deben hacer, el impacto ambiental que debe tener y socioeconómico, lo positivo, lo negativo. Eso me parece que es sano, que se debe hacer con las comunidades específicamente que están en una zona específica de un determinado proyecto que se quiere explorar y explotar. La compensación, por supuesto, analizar y concertar la compensación de cualquier cambio de actividad, pérdida sustancial que pueda tener de la acción mineroenergética y, por supuesto, del deterioro del medio ambiente. Pero vea usted, a pesar de que les cuento sobre esos derechos, me parece que en el tema de la consulta, que le hemos llamado también consentimiento informado previo, que terminó volviéndose fue una licencia social, sí me parece que se excedió, no la Constitución, porque bien ha sido, como lo decía de alguna manera el ministro, más un desarrollo jurisprudencial que un desarrollo de la Constitución que se haya hecho por ley. Entonces terminó volviéndose una licencia más de derecho de otorgamiento, la consulta previa, que terminó
o yo lo llamo una licencia social. En ese ejercicio pasa lo que hoy venía diciendo sobre la problemática que se le están presentando a las empresas mineras. ¿Qué yo creo debe hacer el Congreso de la República específicamente en esta actividad? Primero, establecer de manera clara, y como lo dice el ministro, tiene que hacerse y reglamentarse la Constitución en ese sentido, de manera clara, primero qué comunidad es la que debe ser consultada, porque es que este problema de la consulta previa o licencia social no se está presentando solo en ustedes. El plan de desarrollo en este momento está amenazado precisamente, y están amenazando públicamente que lo van a tumbar, que lo van a demandar porque no tiene consulta previa. Entonces la problemática de la consulta previa o licencia social no es solamente para ustedes, se está presentando en las leyes, en cualquier actividad que haga un colombiano y que considere una comunidad está siendo afectada. Entonces hay que establecer también cuál es la comunidad específica en diferentes sectores en lo que vaya precisamente a consultar, que debe ser precisamente con la que se debe concertar. Eso se ha vuelto una dificultad, poder identificar cuál es la comunidad. Eso lo debe hacer la ley. Segundo, debe establecer hasta dónde llega ese derecho también, hasta dónde le llega a una comunidad ese derecho. Ya llegó, pero voy a optar ahora por los 50 segundos. Sí, un minuto, doctor Chacón. Lo Gracias. que ocurre es que con el tema del presidente… Total, sí, total, ya le hago bueno. el minuto adicional que Silverio tomó inicialmente. Entonces, lo que consideramos debe hacerse, segundo, legislativamente, es establecer hasta dónde le llega el derecho a esa comunidad de poder obstaculizar o generar una nueva licencia social, como la llamo yo, para poder adelantar un proceso minero-energético en Colombia. Y hasta dónde ese monitoreo también posterior a que adelanten el proceso y la ejecución del proyecto también debe tener una injerencia esa comunidad al respecto. Eso necesariamente, en mi concepto particular, si no se regula, va a continuar con esa anarquía que se está presentando en este momento respecto a que unas minorías en Colombia, que les respetamos sus derechos, terminen decidiendo sobre la gran mayoría de los colombianos con un conocimiento técnico específico en medio ambiente. Sin ese conocimiento, ejemplo, terminen decidiendo que un proyecto minoenergético causa un malestar en el ecosistema y la licencia ambiental de la autoridad ambiental en Colombia diga que no causa ningún daño. Y necesariamente una persona sin el conocimiento pertinente, sin saber el impacto macroeconómico, termine decidiendo esa minoría sobre la gran mayoría de los colombianos y el beneficio que le puede causar al país. Entonces, esa sería la conclusión, doctor Oliverio. Esos serían los cambios legislativos que debiera hacer el Congreso de la República al respecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor Chacón. Excusa por le presentamos porque la verdad el tiempo sí es inflexible. Yo creo que el tema da para muchísimo más, sin la menor duda, y yo sugeriría comedidamente que este tema podría ser, ministro, para abrir un foro mucho más grande, porque sin la menor duda que la creación de la Agencia para el Diálogo Intercultural sí es un tema muy trascendente, evidentemente no solamente para el sector minero, sino para todo el país. Bueno, doctor Marulanda, bajo ese esquema que tenemos así improvisado pero rápido, ¿sí? Tiene usted la palabra. Bueno, buenos días a todos. Voy a tratar de en un tiempo muy corto, pues resumirles la estrategia, la nueva estrategia que ha implementado Cerro Matoso en el relacionamiento con sus comunidades y en particular con sus comunidades más cercanas. Ustedes saben que en el año 2013 pues tuvimos una crisis seria con estas comunidades, una crisis que terminó violentamente, terminó con el bloqueo de nuestras operaciones, terminó con demandas interpuestas en contra de la compañía que hoy aún están pendientes por definir. Sin embargo, antes de ese evento y como consecuencia de ese mismo evento, logramos iniciar con las comunidades un nuevo proceso. Ese nuevo proceso se fundamenta en 3 pilares.
una nueva estrategia nuestra de la empresa para implementar ese nuevo relacionamiento que se basa en 3 pilares. Primero, una nueva estrategia de comunicaciones. Realmente vimos en la empresa que la empresa no estaba haciendo un buen trabajo, realmente no se estaba comunicando con ninguno de sus grupos de interés y decidimos cambiar eso y lo estamos haciendo desde esa fecha. Hemos implementado una estrategia que básicamente tiene por objeto uno solo: comunicar, comunicar y comunicar. Y lo seguiremos haciendo porque creemos que allí fallamos. Aquellas cosas que estábamos haciendo bien no las comunicamos y eso nos trajo como consecuencia pues, los hechos que sucedieron en octubre del 2013. Pero específicamente con las comunidades y las comunidades que habitan cerca de nuestras operaciones, hemos implementado 2 estrategias. La implementación de un diálogo social y segundo, la implementación de una alianza público-privada con el gobierno nacional. Voy a explicar cada uno de estos 2. Muy rápido, en 5 minutos. Bueno, entonces el diálogo social es un diálogo que voy a brevemente enunciar sus características. Es un diálogo multicultural. Alrededor de nuestra área tenemos comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinos. Esto representa de por sí un reto que debemos manejar. El diálogo debe respetar y está respetando esos espacios, esas diferencias en el protocolo que debe haber en el relacionamiento con estas distintas comunidades. Segundo, es un diálogo horizontal. ¿Qué quiere decir? Es un diálogo cara a cara. Tradicionalmente la empresa hacía ese relacionamiento a través de los funcionarios de la fundación que antes se llamaba San Isidro, hoy se llama Fundación Cerro Matoso. Sin embargo, este diálogo nuevo que hemos iniciado, pues lo hacemos no solo con los funcionarios de la fundación, sino que es un compromiso de cada uno de los empleados de Cerro Matoso. Un ejemplo, el presidente de la empresa, doctor Gaviria, tiene en su plan de relacionamiento anual por lo menos una visita mensual personal a cada una de estas comunidades. Y el objeto de esa visita no es que vamos a inaugurar algo, no es que vamos a tratar un problema, no, es conversar, es conocernos, es crear esa confianza que necesitamos. Tercero, es un diálogo estructurado, es un diálogo que tiene un procedimiento. Lo manejamos como un proyecto de negocios, tiene un cronograma, tiene un presupuesto. Cada una de las comunidades estableció en sus propias comunidades, y tenemos 13 comunidades alrededor, mesas de trabajo. Esas mesas de trabajo se reúnen semanalmente con la empresa para tratar proyectos, para tratar las inquietudes que haya en el desarrollo de los mismos. También tenemos una mesa de seguimiento cada 4 meses. Y en esta mesa de seguimientos cada 4 meses ya no solo nos sentamos la empresa y la comunidad, sino que allí son invitados obligatorios el Estado nacional, el Estado el regional y los municipios. Allí nos han acompañado el Ministerio del Interior, obviamente la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, está el Ministerio de Salud, todas aquellas entidades que de una u otra forma pueden resolver problemas a las comunidades. Un actor fundamental son los alcaldes, las alcaldías y la gobernación, porque aquellas necesidades más sentidas de las comunidades son competencia o de la gobernación o de los municipios. Entonces, este diálogo, en esas mesas de seguimiento, hemos podido empezar a voltear la línea en el sentido que las comunidades están empezando a entender que no todas las preguntas están dirigidas a la empresa, sino que están dirigidas a aquellas autoridades competentes que deben resolver esas necesidades. Pero también es un diálogo que llamamos garantista, porque tenemos como observadores a las entidades de control del Estado.
tenemos a la Procuraduría, tenemos a la Defensoría del Pueblo, a la Iglesia Católica que nos acompaña y tenemos también como observadores permanentes en el diálogo a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esto da garantía que el proceso ande en forma adecuada, en que la mesa sea más nivelada, en que los temas se traten realmente con altura y como debe ser. El otro pilar es la alianza público-privada que suscribimos con el gobierno nacional. ¿Qué buscamos con ello? Buscamos articular la inversión social de Cerro Matoso con la oferta social del Estado. Es hacer nuestra inversión social más eficiente, es hacerla más sostenible, es de una u otra forma tratar de que la inversión, la oferta social del Estado llegue a aquellas comunidades lejanas y que están alrededor de nuestra operación. Es coordinar nuestros esfuerzos para ser más eficientes. He tratado de ser lo más rápido posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, qué pena con usted. Le deseamos, doctor Gaviria, que se arregle el tema de Cerro Matoso en el menor tiempo posible, señor ministro, y si es posible o debe haber esa concertación con el gobierno para efecto. Doctora Claudia. Gracias. Usted tiene 5 minutos. Máximo, porque sí, en 3 minutos. Bueno, y sí, debe incluir una pregunta para los funcionarios. Silverio, que no podemos cerrar un panel de comunidades y de hablar de participación de comunidades sin abordar algunos temas importantes que afectan radicalmente el sector. Uno de ellos, por supuesto, la sentencia C-123 de la Corte Constitucional y cómo la participación de las autoridades locales está siendo desarrollada vía decreto y vía otras articulaciones legislativas en este momento, más allá del tema de la consulta previa y de todo lo que hemos venido trabajando aquí. Y parto de las exposiciones de los otros panelistas, es evidente que cuando uno le dicen habla de comunidades puede hablar de muchísimas cosas y cada quien tiene una aproximación diferente, y ese tipo de confusiones en mi sentir son las que generan esas desconfianzas entre las partes, porque yo no creo que ninguna empresa seria que quiera desarrollar un proyecto de exploración o explotación en este país en este momento no reconozca a las comunidades como un actor fundamental en el desarrollo de su proyecto y por lo tanto entienda que el tema del licenciamiento social va mucho más allá de un tema legislativo y que debe obtener estas autorizaciones de legitimidad necesariamente desde la comunidad. Esto dista y es diferente a lo que debe ser el papel de las autoridades locales, entiéndase consejos municipales o alcaldías, derivados de la sentencia C-123 y del decreto 2691, que tienden a mezclarse con conceptos de participación comunitaria. Lamentablemente el tiempo no nos da, pero creo que hay 4 conclusiones fundamentales que se derivan de esta sentencia. La primera de ellas es que el artículo 37 fue declarado exequible. Esto quiere decir que los consejos municipales claramente en este momento no tienen la potestad para prohibir las actividades mineras en sus territorios vía planes de ordenamiento territorial, pero más allá de eso también quiere decir que la norma demandada se refiere únicamente a la potestad que tienen los consejos para excluir zonas del territorio de la actividad minera, por lo cual no puede interpretarse en forma alguna de dicho fallo que ahora los consejos municipales pueden participar en los procesos de autorización individual de otorgamiento de títulos mineros o que se les ha otorgado una nueva competencia funcional para la declaratoria de zonas excluidas de la actividad minera, que por supuesto siguen en cabeza de la autoridad ambiental. Creemos entonces que lo que el fallo ordena es que la autoridad ambiental, quien sigue siendo el competente para determinar dichas zonas de exclusión, ahora debe vincular obligatoria y activa y participativamente a los consejos municipales en los procesos de declaratoria de zonas excluidas del territorio nacional.
Paso brevemente a decir que una de las grandes críticas que se ha hecho al decreto y que creo que como responsables del sector minero no podemos seguir apalancando es que el mencionado decreto en teoría traslada la responsabilidad de hacer los estudios de orden económico y técnico para la declaratoria de estas zonas a los consejos municipales, tema que no es cierto, ya que en forma alguna dicho decreto quita dicha responsabilidad y dicha competencia a la Autoridad Ambiental de Orden Nacional, a las corporaciones autónomas regionales en temas de licenciamiento individual de los proyectos, a la ANLA, por supuesto. Lo que ocurre ahora es que el Consejo Municipal tiene un nuevo mecanismo de participación y espero que así pueda llegar a ser visto para incluirse como parte en los procesos de las zonas de exclusión. El ministro de Minas el día de ayer anunciaba que en el Plan Nacional de Desarrollo se va a incluir un refuerzo legislativo a este tema. Creemos que de dicho refuerzo necesariamente se debe orientar, y sería un poco la pregunta para la doctora Natalia, se debe orientar qué se entiende por esas medidas que que se van a imponer y que en mi sentir deben ser medidas que se regulen exclusivamente entre el gobierno nacional y las autoridades locales, no medidas individuales para los proyectos que se están pretendiendo adelantar ni para los contratos. Bueno, de esa diferenciación, creo yo, es muy importante que no se mezclen otras categorías como los procesos de licenciamiento social, los procesos de participación comunitaria en las licencias ambientales individuales, que necesariamente son otros mecanismos de participación diferentes. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que me excusan que el moderador tenga que hacer el trabajo sucio, y más en la coyuntura de hoy, pues que llega el señor presidente. Señor ministro, no sé, 30 segundos, doctora Natalia, 30 segundos para que hagan un comentario final, agradeciéndoles su participación aquí en este foro, que yo creo que es muy importante. Específicamente creo que hay una gran noticia referente a la oficina que va a crear el gobierno para el diálogo intercultural, señor ministro. Doctora Natalia, sus 30 segundos. Menos de 30 segundos. Y este es un cuento que yo he tratado de echar en todos estos espacios en el que tengo la oportunidad. Tenemos que comunicar con conocimiento a todas las autoridades, a todas las comunidades, a los alcaldes, a los gobernadores. Tenemos que capacitarlos para poder dar discusiones inteligentes sobre este tema. Y sobre todo, tenemos que abrir el espacio de discusión, el espacio de diálogo. Nos lo están pidiendo diferentes instancias y como gobierno tenemos que abrirlo, tenemos que facilitarlo para que sea un diálogo enriquecedor y no para que se vuelva un espacio de pronto de vías de hecho, de protesta, y de una protesta a veces muy desinformada. Esa sería la conclusión. Muchas gracias, doctora. Anticipar los conflictos. Señor ministro. Pues allá iba yo exactamente a lo que dice Natalia. Yo creo que la gran conclusión de este tema es que cuando uno sale por el país y ve las distintas reacciones de la gente frente a una misma problemática y de mandatarios locales y de líderes sociales, se da cuenta que eso depende del nivel de información y del nivel de formación que han tenido los mandatarios, de la retroalimentación. Muchas de las actitudes y de la predisposición que existe frente a explotación minera o de hidrocarburos no surge de mala fe ni surge incluso por problemas ideológicos y políticos. Aquí también se ha tratado de ideologizar mucho el tema, y yo creo que si lo desideologizamos, lo despolitizamos y entendemos que hay que hacer cada día mayor esfuerzo para capacitación de líderes comunales, de líderes sociales y de alcaldes, allí podemos prevenir mucha conflictividad en el sector hacia el futuro. Bueno, muchísimas gracias, señor ministro. El moderador hace conclusiones, pero tengo que practicar antes que predicar, entonces más bien
las conclusiones quedan, digámoslo, al arbitrio de todos ustedes. Y quiero un aplauso para los panelistas, para los funcionarios del gobierno y los empresarios. Muy bien, muchas gracias a nuestros panelistas. Los invitamos a hacer una breve pausa de 5 minutos para tomar un café ofrecido por la Asociación Colombiana de Minería. Les voy a hacer una recomendación muy especial. Recojan sus objetos personales, llévenlos con ustedes porque se va a hacer una readecuación del salón. Los esperamos en 5 minutos. Disfruten el café.